9 de la mañana con 6 minutos. El WhatsApp es 3318-8076-41 para que estés en comunicación con nosotros. Nos mandes un mensaje a este espacio. Vamos a hablar del nuevo libro de Diego Petersen, que se va a sentar aquí con nosotros a platicarnos un poquito de la obra de Mala Sangre. Más adelante también estamos en Justicia Abierta. Es martes y los martes decidimos adentrarnos en los procesos jurídicos, judiciales, para entender pues un poco más cómo se definen los principales temas que tienen que ver con las leyes, con las sentencias, y descubrir un poquito este mundo que suele ser muy opaco, que es el mundo del poder judicial, que en un entorno de apertura de muchos poderes, del ejecutivo, del legislativo, de leyes de transparencia, en el caso de los jueces, en el caso de las togas, sigue existiendo una discrecionalidad que no es propia, o no debe ser propia de la democracia. Y estamos de la misma forma atravesados por el debate en torno a la villa panamericana, a las villas panamericanas. Bueno, van 8 días de discusión sobre este tema. La primera publicación que hizo NTR fue el lunes de la semana pasada. Se han agregado muchos hechos, declaraciones de un lado, declaraciones de otro, posturas a favor de la venta, posturas en contra. Y digamos que en este momento nos encontramos en un espacio de confrontación, si se puede decir, política, dialéctica, entre lo que defiende pensiones, y uno asumiría que también el gobierno del estado, y lo que defiende el presidente municipal de Zapopan. Recordemos que la villa tiene dueños. Una parte de esos dueños son los trabajadores del estado, pensiones, el 20%, en torno al 20% de las villas. El resto, quien tiene el grueso de la inversión, es el gobierno del estado, y también hay más o menos una tercera parte de inversionistas privados. Lo que se había colocado, lo que había publicado en su momento el diario NTR, es que ya había una venta de la villa panamericana que superaba los 1.400 millones de pesos, cerca de 1.500 millones de pesos para comprar la villa panamericana y construir ahí vivienda. El presidente municipal de Zapopan salió y dijo que no, Pablo Lemus, que de ninguna manera iba a otorgar los permisos para que se construyera vivienda en esta zona. Y ponía, lo dijo en este programa, ponía algunas condiciones para dar futuros hipotéticos permisos en el futuro. El caso de las obras de mitigación, el caso de la zona de protección, declarar al Bajío zona de protección, de especial protección por su valor ambiental y de recarga de agua. Y hoy el Informador publica pues que no solo ya hay un contrato firmado donde uno alcanza a ver pues digamos las firmas estampadas en este contrato, donde están representantes de los empresarios, Francisco Cornejo, Jorge Antonio Barragán, que de alguna manera son los que buscarían adquirir la villa. De la misma forma, representantes del Instituto Jalisciense de la Vivienda, el famoso IJALVI, representantes también de pensiones del Estado, y digamos que en ese contrato de compraventa se pactaba una primera inversión de parte de este grupo de inversionistas en torno a Green Life Capital por 452 millones de pesos. El pago de anticipos a favor del IPEJAL, del Instituto Jalisciense de la Vivienda, y de la empresa Corey, que es la empresa que invirtió en las villas panamericanas. Ese contrato, precontrato, lo localiza el Informador en julio, es decir, que se firmó el 18 de julio pasado, hace más de 40 días, 45 días más o menos de la firma de ese contrato previo. Digamos que es una especie de convenio de intenciones, ¿no?, que tiene que ser ratificado en las distintas instancias, entre ellos, por supuesto, en el seno del Instituto de Pensiones del Estado. Es lo que se le llama un convenio marco. Ya más o menos se llegan a los criterios para la venta, y
aceptan las dos partes seguir esa ruta. Pero desde ahí ha habido ya inversiones y ha habido ya intervención de parte de Green Life Capital, de la empresa, en las vías panamericanas. Ya invirtió 30 millones de pesos en el complejo. Una empresa que antes de la firma final ya está invirtiendo en las vías panamericanas. Pues esto te habla de que el acuerdo está totalmente cerrado. No hay forma de que un grupo de empresarios, al menos que sean altruistas y que estén muy preocupados por el deterioro de la vía panamericana, pues no hay forma de que empiecen a invertir esos recursos sin que de alguna forma existan certezas de futuro. Y aquí el asunto, más allá de la pelea política, que muchas veces en los medios de comunicación y en el análisis somos muy dados a crear o a darle relieve a las disputas dialécticas y políticas entre los actores, en este caso entre el IPEJAL y el alcalde Pablo Lemus, que intercambiaron tweets el viernes pasado. Yo creo que de fondo tienen que estar las discusiones en torno al Bajío. Y ayer también habló precisamente sobre este tema el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Si la villa conviene mejor derruirla por el cuidado del medio ambiente, y si eso se garantiza, pues eso tendría que ser. Si los expertos en medio ambiente dicen que la construcción ya hecha pone en riesgo el tema del agua de la zona metropolitana, pues tendría que decidirse, sería un mal menor el derribarla. Si hay alguna alternativa de solución que eso, impacto, con cuidados de esa zona, con cuidados de la recarga, pueda sostenerse, pues entonces ya podríamos empezar, ahora sí, a abrir un segundo debate. Las vías panamericanas llevan en abandono y deterioro desde que concluyeron en octubre de 2011 los Juegos Panamericanos. Estamos hablando de casi 8 años de deterioro continuo, en donde incluso nuestros impuestos han también servido pues para mantenerlas dentro de lo que cabe. Si uno va a la zona ya puedes percibir el deterioro con el paso del tiempo, y la pregunta es, ¿no es posible abrir un gran debate social sobre las vías panamericanas y sobre el Bajío en su conjunto? Tengo entendido que en el transcurso de este martes el gobernador del estado va a hacer públicamente, va a decretar la zona del Bajío como espacio de protección especial, que fue uno de los reclamos que hizo el presidente municipal Pablo Lemus y que ya estaba contemplado en los diálogos que tenía el gobierno del estado con el municipio de Zapopan. Más allá de la zona de protección, no es posible abrir un gran debate social con académicos, con universidades, con ambientalistas, con especialistas en desarrollo urbano, en donde se trace no solamente el proyecto de la vía en su conjunto, qué vamos a hacer con ese elefante blanco de los Juegos Panamericanos, que nos venimos cargando desde el sexenio de Emilio González. Ese es un debate. Pero lo más importante no es tanto qué vamos a hacer con la vía panamericana, sino qué vamos a hacer con el conjunto del Bajío, siendo una zona importante y especial para la ciudad. Si no se toman decisiones de ese tipo, porque estamos hablando de un patrimonio que trasciende el sexenio de Alfaro, trasciende el trienio de Pablo Lemus, trasciende el sexenio de quien sea. Estamos hablando de una zona especial para la ciudad, una zona importante de cara a la sustentabilidad de futuro de la metrópoli. No puede ser una decisión acordada así, atrás, en lo oscurito. Tiene que ser una decisión que surja de un gran debate social y público, en donde quien lleve la voz cantante sean los especialistas, los que conocen el Bajío. Hablamos la semana pasada con Javier Clausen, él hizo un estudio y conoce a la perfección el Bajío. Y más que el asunto de la vivienda, nos ponía el énfasis en el manejo integral del agua en la zona. Digamos que para él la principal preocupación era precisamente eso, que haya un manejo integral de pues una zona que podemos definir como un manantial, porque tiene una calidad de agua muy superior a la que hay en el resto de la zona metropolitana de Guadalajara. Creo que las villas y el Bajío en su conjunto ameritan un debate que trascienda la coyuntura, que trascienda las prisas por recuperar la inversión de pensiones. Creo que es posible encontrar una forma para recuperar los recursos de los trabajadores, de los inversionistas, y creo que también hay forma de que el Estado a través del IJALBI recupere su inversión. Pero lo primordial tiene que ser la protección del Bajío y evitar
una posible urbanización agresiva en una zona que es importante para el futuro de Guadalajara. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Al corte hablamos con el periodista y escritor Diego Petersen, que nos visita para hablar de su novela Mala Sangre. 9 de la mañana con 19 minutos, el WhatsApp 3318-8076-41 para que nos escribas, nos mandes mensajes. Estamos totalmente en vivo este martes 3 de septiembre. Diego Petersen, muy buenos días. ¿Cómo estás? Ricky, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Nueva novela. Pues nueva novela es el... ¿A qué horas encuentras tiempo para escribir la novela? En la mañana. ¿En las mañanas? Sí, cuando tú estás viniendo a hacer el radio, yo me levanto a escribir un poquito. No, trato y ahorita ando fuera de ritmo, es como hacer ejercicio, ¿no? O sea, de repente hay que volver a agarrar el ritmo y escribo como 6 y media, 8 de la mañana. Ese es mi horario de escritura. Estás más claro a esa hora. Y además no estoy con... Antes de eso no abro ningún periódico, ¿eh? Tiene que ser la condición de concentrarte solo en eso, ¿no? Y con lo que estoy escribiendo ahora, que requiere un poco más de documentación, a veces en la tarde tengo un canchito, hago el trabajo de documentación que voy a necesitar para el día siguiente. A ver, esta es la tercera novela de una serie. De una serie, y es la tercera y última de esta serie, digamos. Completo el primero fue Los que habitan el abismo. Que habitan el abismo, que es de 2014. Casquillos Negros 2017 y ahora Mala Sangre 2019. Para quien no conoce las dos obras previas, ¿cuál es, digamos, el eje central que une estas tres novelas? El eje central es un personaje, son novelas negras, digamos, el género se llama novela negra, novela policíaca, y lo que une es un personaje que se llama Adalberto Zaragoza, que es un periodista de nota roja que nunca pasó por la universidad. Él es un periodista de oficio y que tiene una fascinación y una gran capacidad para retratar cadáveres, ¿no? Los suyos son los cadáveres. La primera novela se enfrenta a un caso que es el de la viuda negra, en Chapala, ¿no? En Chapala, entonces empieza con la exhumación de un cajón que no tiene cuerpo. La segunda novela es sobre el caso Posadas, que más bien es una como regreso al caso Posadas después de que, digamos, alguien le da unas fotos inéditas, se las deja en su oficina y entonces decide regresar a investigar junto con un viejo ex del CISEN, ¿no? Allí hay más política, ¿no? Hay más política, más ¿no? política. Y esta tercera es, digamos, a partir del asesinato de una chica poeta, Mariana Colbert, ¿no? Empieza a investigar el mundo de los poetas, ¿no? Y está, digamos, todo el ambiente de la decadencia del oficio, de la decadencia personal, tanto de él como del policía, y las grandes transformaciones, entre comillas, del sistema de justicia penal. ¿Por qué novela negra? ¿Por qué trae la novela negra? Mira, en realidad yo empecé con esto cuando decidí que quería escribir el caso de la viuda negra. Dije, pues lo ideal sería una novela negra. Sí, este es claramente una novela fue el negra. primero el tema que el género, digamos. El género. Y luego me gustó mucho el género, porque me puse a leer el género, que la verdad es que yo no era un gran lector de novela negra. Antes de escribir, pues me puse a leer a los grandes de la novela negra, y es de género que permite mucho el retrato social y el retrato de la ciudad, ¿no? Es decir, es como meterte al lado oscuro de la cultura de una ciudad. Y la verdad es que me gustó mucho. Me parece que, digamos, que es un género que te puede ayudar a retratar con mucha claridad el lado oscuro de la luna, pues el lado oscuro de una ciudad, porque además se ha dicho, la nueva novela negra no es de países, es de ciudades, ¿no? Sí, sobre todo el entorno en donde se mueve, ¿no? Se mueve, ¿no? Y entonces, después de que la primera más o menos funcionó, decidí hacer otro par, ¿no? Aquí se acaba. Aquí se acaba la trilogía de Beto Zaragoza, y lo que estoy escribiendo ahora ya no tiene nada que ver con novela negra, ¿no? A ver, Mala Sangre tiene, digamos, como punto central geográfico un bar. Sí. De mala muerte, como solemos decir, ¿no? Era un bar, los españoles dirán cutre, ¿no? Así cutre. Medio caído, sí, ¿no? Sí, nosotros decimos de mala muerte. Pero digamos, no es un bar fifí.
Es un bar en una zona. Es exactamente lo contrario a Fifí. A Fifí. Es muy alternativo, diríamos, ¿no? También. Y era un bar. ¿Cómo se llama el bar? Mala Sangre. Ah, Mala Sangre. Sí, Es y el por nombre eso, directo. el bar dejó de operar, dejó de existir, ¿no? Todavía están por ahí algunos vestigios. Está en sobre 8 de julio. Además es a la vuelta del bar Gil, de esa zona, de la Mutua, ¿no? Ok. Es Presiano Sánchez, Madero, esas Céntrico, calles, ¿no? céntrico, Sí, en el céntrico. centro. Y era un bar donde se reunían los poetas a leer sus poesías y que estaba rayado de piso a techo con un marcador, todas las paredes rayadas con poemas, ¿no? Entonces era un bar muy particular, sería solo cerveza, no muy fría, por cierto, pero era el rincón que se habían apropiado los poetas de Guadalajara, ¿no? Y entonces lo que pasa acá en esta novela es que Beto Zaragoza, para poder investigar este asesinato, que lo que le gusta de este asesinato es que es bello, ¿no? Es un asesinato muy bello, con muy estetizado, digamos, en un mundo donde ahora nos matamos con horror, ¿no? Y que hemos tristemente introyectado el horror al grado que ayer fueron 8 cuerpos en bolsas y no es nota primera de nadie, ¿no? Ya pasó, lo normalizamos terriblemente. Y Beto Zaragoza se da cuenta de eso, de que su semanario, él tiene un semanario que se llama Sangre, de nota roja, el semanario ya no vende porque los descuartizados no le importan a nadie. O sea, estamos hablando de algo en este momento. En este momento. Es claro. contemporánea Sí, muy contemporánea. O sea, ahorita si vas, ahí está Mala Sangre. el Mala Sangre ya cerró. Ya cerró. Pero todo el contexto de la novela es muy contemporáneo. ¿Cerró hace mucho Mala Sangre? Yo creo que hace unos 4 años. 4 años, Sí, ok. sí. Pero ya, digamos, ya en la crisis de violencia, homicidios que hemos vivido en el país. Sí, ya, o sea, todavía está ahí, creo que ahora hay una editorial ahí, de Rubén Martín y compañía. Y, Mira. rentaron la casa para hacer algo ahí. Pero el caso es que este asesinato, que es distinto, dice, a lo mejor aquí puede haber algo que venda, ¿no? Porque no es descuartizado, al contrario, un asesinato estetizado. Y entonces eso lo lleva a acudir a un maestro de literatura de la Universidad de Guadalajara, que es un salvadoreño, que tiene una historia, digamos, antes de ser maestro de literatura, y él dice, pues, ¿quieres entender a los poetas? Vamos a Mala Sangre. Y a base, él lo va conduciendo, digamos, en la investigación de cómo son los poetas y usando, básicamente, si es salvadoreño, pues va a citar a Roque Dalton, ¿no? Y a Eliseo Diego, son sus 2 poetas de cabecera con los cuales va guiando a Beto Zaragoza a este extrañísimo y peligrosísimo mundo de los poetas tapatíos. O sea, Beto Zaragoza ve un homicidio, un asesinato estético. En un contexto en donde se asesina masivamente, incluso y brutalmente. Incluso la brutalidad es un mensaje entre bandas del crimen, ¿no? Organizado. ¿Cómo puede ser un asesinato estético? No, ya lo verás en la primera página del libro, ¿no? Llega es en un ambiente muy hermoso, en una biblioteca con luz, la biblioteca tiene muy bonita luz, ¿no? Muy cuidado que no se vea la sangre, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que él cuando está disparando la cámara dice, esto es distinto, esto es, y bueno, luego resulta que es una poeta y a partir de ahí se mete a... Yo tuve la posibilidad de leer en su momento Los que habitan el abismo, Casquillos Negros. Mala Sangre la tengo ahí. Espero que tenga fin de semana para leerlo. Un día que juegue el Barça sale. Sí, ¿no? Sí. A ver, ahí hay digamos que lo interesante también de Los que habitan el abismo y Casquillos Negros es el retrato que hace de la sociedad tapatía. ¿Hay algo también en Mala Sangre de esto? Sí. De cómo somos los tapatíos. Digamos, acá lo que vamos a encontrar es, en todos hay, por ejemplo, que son las cosas que son, ¿no?, como obsesiones propias, en cada uno hay un velorio, ¿no? En los 3 libros hay un velorio, y el velorio es, digamos, parte del retrato social, ¿no? Y son diferentes tipos de velorio y en los 3 casos. En los 3 casos hay un bar, ¿no? O una cantina, ¿no? En el primero es el Bar Martín, el segundo es la Iberia, en este es la fuente, el protagonista, ¿no? Junto con el Mala Sangre, por supuesto, pero... Sí, también aparece la fuente, ¿no? La fuente, ¿no?
Y los espacios, los barrios, ¿no? Aquí aparecen, digamos, algunos barrios de la ciudad que son los que le van dando. Esta está muy clavada en el centro, en Chapalita, por ejemplo, ¿no? Son los lugares que aparecen, ¿no? La Americana ahora también, hay ahí algunas descripciones sobre Hipsterlandia, ¿no? En fin, la ciudad es un protagonista más, pues, ¿no? ¿Cómo toman, cuando le escuchaba las entrevistas que dabas a medios nacionales, cómo toman cuando digamos, el entorno geográfico territorial es Guadalajara y no la Ciudad de México, ¿no? Lo ven con asombro, como una extrañez, una peculiaridad? Lo ven como, digamos, y curiosamente que salió también en este año la novela de Ortuño, que también es muy tapatía, Sí, ¿no? sí. Entonces empiezan a decir, bueno, y están retratando a Guadalajara, ¿no? O sea, empiezan ya a retratar a Guadalajara. Pero por otro lado, digamos, el lector de novela negra sabe que va a leer una ciudad, ¿no? El vampiro de la colonia Roma fue la referencia de novela negra, ¿no? Luego vino Velasco Arain, con Paco Taibo, ¿no? Mendieta retrata mucho de las ciudades del norte, ¿no? El de Elmer Mendoza, ¿no? En fin, yo creo que también ya en México empieza a haber, digamos, esta cultura de novela negra de ciudades, ¿no? Pero sí les sorprendió que hubiera la de Ortuño y luego esta, muy cerca las dos, que hablaran sobre Guadalajara. 9 de la mañana con 30 minutos, vamos al corte, unos minutos más con Diego Petersen. Escríbenos al WhatsApp y bueno, pues también a ver si nos das tu opinión, algunas opiniones de coyuntura o ¿qué te parece? Dale. Unos minutos y Dale. regresamos para platicar sobre la novela, sobre temas políticos actuales y más adelante Justicia Abierta. Nueve de la mañana con 34 minutos. Estamos conversando con Diego Petersen esta mañana, periodista, escritor. Nos viene a compartir la presentación de su libro Mala Sangre, una novela negra que está ambientada en Guadalajara y que, bueno, constituye la tercera entrega digamos, de una trilogía que empezó con Los que habitan el abismo en 2014, pasó después por Casquillos Negros en 2017 y ahora Mala Sangre en 2019. Bueno, digamos, para escribir, Diego, una novela, te tienes que meter al mundo que piensas retratar, es decir, al mundo de los poetas. ¿Tienes que adentrarte más en ese mundo o prefieres más la distancia con relación a lo que sucede ahí? No, hay un momento como de documentar, ¿no? Y por lo menos en mi caso sí soy muy obseso con eso, es decir, a lo mejor porque algunos de los con los que platiqué mucho de estos temas eran grandes escritores históricos, ¿no? Y no que se va a olvidar, por ejemplo, que en Apostillas El nombre de la rosa, que es una novela negra ambientada en el medievo de Humberto Eco. Humberto Eco decía que él escribía con el plano de la abadía enfrente para calcular el largo de los diálogos, sí, y que tú como lector supieras las distancias en la abadía por el tamaño del diálogo, ¿no? O sea, desde ese tipo de cosas, creo que es muy importante que documentar bien ese tipo de situaciones. Entonces acá, por ejemplo, en esta novela hay un personaje que viene de la guerrilla salvadoreña. Entonces, bueno, sí, me puse a leer el libro amarillo de la guerrilla salvadoreña, que es la historia de la guerrilla, para ver quiénes eran, qué nombres tenían, desde qué pueblos venían, cómo, digamos, eran sus operativos, ¿no? Luego tuve que inventar un operativo, ¿no? Pero que existiera el cuartel donde iban a atacar, la cañada por la que bajaron, cómo era, etcétera, etcétera. Es decir, esas cosas sí tienes que documentarlas para que sean verosímiles, ¿no? Y moverte ir al lugar, recorrerlo, ver quién camina en la zona. Posible. Y ahora con Google Earth, ¿no? O sea, puedes ver los cambios incluso que hay en la zona, puedes ¿no? bajar la barranca, que baja, en este caso, Pepe Funes, el personaje que van a ver ahí, en Google Earth, ¿no? Y describir cómo es esa barranca y si estaba húmedo, no estaba húmedo, estaba frío, no estaba frío, ¿no? Ese tipo de cosas sí las tienes que documentar, pues, ¿no? ¿Qué pasa con tu relación como escritor con el personaje? En este caso con Adalberto Zaragoza, que entiendo que fue su última aparición. ¿Aparición? Sí. Ya Adalberto cumplió sí, su proceso, pero
pues supongo que también es complejo eso, ¿no? Porque Sí. al final el personaje está en tu cabeza, expresa muchas cosas de cómo entiendes el periodismo, de cómo entiendes la sociedad. Pero se vuelve un poco esquizofrénico porque luego el narrador se burla del personaje y el personaje hace cosas que el narrador no hubiera Sí, esperado sí le que hicieran, pierdes, ¿no? sí pierdes control sobre Sí. el personaje. Pierdes control en el sentido de que adquiere vida y lógica propia. Es decir, la medida que el personaje va siendo complejo, no puede hacer cosas que no le tocan. O sea, Beto Zaragoza ya no puede, digamos, decir, mira, vamos al fútbol. Él no va a ir al fútbol jamás, ¿no? O a misa, ¿no? Sí, vamos a misa, ¿no? Le llega un arrebato tapatío. ¿no? Es decir, cuando va, se queda afuera, pues, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas que son, digamos, ya parte de la condición del personaje y lo de divertir a los personajes que van evolucionando así. Ahora, un poco la idea de cerrar esta trilogía es porque no quiero ser un autor de un solo personaje, ¿no? Uno termina enamorándose de sus propios personajes, ¿no? O sea, al rato los quieres mucho y acaba, digamos, atrapado en ellos, ¿no? Y un poquito también, perdiendo la complejidad del personaje, ¿no? Claro. Centrando más que en los casos que hay en torno, que son muy interesantes los que retratas, centrándolo más en el personaje, ¿no? Eso sí, yo desde mi punto de vista me gusta mucho Pérez Reverte. Se me hace que Sí. le pasó con Falcó, que al final Falcó era el centro de Claro. todo, ¿no? Ya la historia en torno a Falcó ya era muy, digamos, eran historias poco sólidas. Sí, ¿no? ese es el riesgo es que acaba escribiendo uno solo el personaje y la otra es que el personaje se vuelve el atractivo, ¿no? Es decir, y no el proceso historia, de escritura, ¿no? ¿no? La La historia. historia, la escritura, ¿no? Sino si hace o no hace. Y además, acaban siendo clichés los personajes, ¿no? Es decir, ese es otro riesgo, que el personaje ya empiece a ser clichés, porque el público lo que está esperando es que se comporte como tal. Como cliché, ¿no? Como cliché. Yo lo que espero de Sí. Adalberto es tal cosa, ¿no? Sí. El reportero de Nota Roja también es especial, ¿no? Tiene sus características especiales. A diferencia, digamos, del reportero de otras áreas. Claro, Vive en la noche. Vive la noche. Es más inestable, me parece, en su vida. Pero ¿no? también son los más básicos en el sentido estricto de la palabra. Es decir, digo que el periodismo de Nota Roja es periodismo de hechos, ¿no? Es decir, Sí, en la sí, política ahí- siempre hay un margen de interpretación, en economía nunca habrá dos que entiendan igual el mismo número, pero en Nota Roja hay un hecho, ¿no? Y tienen que ir al periodismo de hechos. Por eso, antes todos los periodistas empezaban en la Nota Roja. Era la forma de aprender a hacer periodismo, era meterse a la Nota Roja. Eso desapareció cuando llegamos los periodistas que veníamos de universidades, ¿no? Que dejó de haber esa especie como de carrera dentro de las redacciones, ¿no? Pero yo son periodistas que admiro mucho por eso, porque creo que son los más valientes y los más puros en ese sentido, ¿no? Sí, se construyen a los hechos. Bueno, y aparte tiene un léxico muy, muy particular, ¿no? Bueno, o sea, terminan hablando como ministerios públicos. como ¿no? ministerios Sí. públicos, sus referencias y sus crónicas son, pues, con algunas palabras que no utilizamos, desde el oxiso hasta, ¿no? Claro, el que hoy yace cadáver, ¿no? El que hoy hace cadáver. Sí. Y también supongo que en este caso, o sea, yo la verdad es que pienso en un reportero de Nota Roja y se me hace complejo que pueda llevar una vida normal. O sea, siento que al comprometerte con la Nota Roja, comprometerte con describir la violencia en una sociedad, pues en ese momento dejas de lado cualquier esbozo de vida en paz. En el caso de Beto, parte de lo que le pasa permanentemente es esta, digamos, él es un padre soltero, su mujer los abandonó, muy entendible que la mujer se haya hartado, digamos, Sí, de la vida, ¿no? de la vida del reportero que llegaba todos los días tarde y dormía con el escáner abajo de la almohada, ¿no? Con el radio prendido, ese tipo de cosas. Pero luego él se convierte en un padre soltero que, a pesar de esa, digamos, nunca deja de ejercer el oficio ni deja de ejercer la paternidad, ¿no? Y parte, digamos, de lo que encontramos en las tres novelas es esta relación con la hija, una hija que va creciendo. La primera novela tiene alrededor de 8 años, en la segunda está adolescentísima, en esta tercera ya es una joven, ¿no? Y la relación con el papá es parte, digamos, de lo que le da contexto a la historia, ¿no? ¿Estás pensando en algo más? ¿En algún otro escrito? ¿Vas Sí. a seguir con la novela negra? No, lo que estoy escribiendo ahora ya no es novela negra, no sé qué va a salir tampoco, pero es otra historia, digamos, que creo que hay que contar.
historias. Es una novela a partir, digamos, por supuesto, de cosas que han sucedido. No sé qué vaya a salir exactamente, ¿no? Pero está divertido. ¿De política? Va a tener mucho. Va a tener mucho de política. Mucho de política y también mucho de la vida de esta ciudad, ¿no? ¿Y algo del presente, has pensado? Sí. ¿O estamos viviendo un momento político? No, en eso no. Creo que la novela política, cuando la haces sobre lo que está pasando en el presente, puede terminar siendo muy panfletaria. Tiene mucho riesgo, ¿no? De caer en el panfleto o de caer en lo que yo llamo novela de aeropuerto. O sea, que una vez que pasa el contexto en que debe ser leído, desaparece. Entonces hay que esperar un poco que trasciendan los hechos políticos. Sí, para poder... para después empezar digamos, a mostrarlos desde la novela. Y a meter a los personajes en esos... lo que te permite la novela es, en vez de describir, digamos, un hecho político, es meter al personaje a vivir el hecho político, por ejemplo, ¿no? Y es una manera distinta de entenderlo y de absorberlo, ¿no? Eso es lo bonito de la novela, que lo que el periodismo no te da, ¿no? Por eso creo que si muchos brincamos del periodismo a la novela o a la ficción, es justamente para tratar de entender esa otra parte, ¿no? O de retratar esa otra parte igualmente social. Finalmente seguimos siendo cronistas de lo cotidiano, ¿no? Pero desde un punto de vista distinto. Sí, a veces son recursos para explicar lo que nos sucede, ¿no? Exactamente. Que tal vez el periódico diario, la columna diaria, el editorial, el artículo no te da. No, por sus propios cánones y sus propios límites, que está bien que los tenga, ¿no? Pero digamos, brincar del otro lado y ver desde el otro lado, ¿no? La misma realidad. Diego Petersen, gracias. Contrario. Quien quiera conseguir el libro, ¿qué puede hacer? No, ya está en librerías en Guadalajara. La semana pasada todavía había algunas que no lo tenían. Ahorita ya está en todas. En todas. Y por supuesto está en todas las plataformas digitales. Si quiere usted leerlo, es paperless. Quiere leerlo en tableta, en Kindle, en Kindle, en iPad, en todas las plataformas. Bueno, y ese es siempre más barato. Y siempre es más Kindle, barato, ¿no? sí. Exactamente. Diego, gracias. Al contrario, Enrique, un placer. Gracias. Vamos al corte, regresamos para Justicia Abierta y leemos tus mensajes. 9 de la mañana con 46 minutos. Uno de los casos emblemáticos en este momento en el acontecer nacional en términos judiciales es el de la estafa maestra y también pues la vinculación a proceso e incluso la prisión preventiva decretada para Rosario Robles. Y luego de que el juez tomó esta determinación, los medios de comunicación, incluso los propios abogados de Rosario Robles, señalaron, pues digamos, que podían existir algunos problemas con el juez por su parentesco con Dolores Padierna, que es una militante de Morena. Y sobre este tema nos habla Manuel Ayala. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días. Muy buenos días, adelante. Mira, pues sí, es un tema que se me hizo muy interesante, porque en el foro hay unanimidad en que es discutible la actualización a lo mejor de algún impedimento por parte del juez, en este caso. Entonces, a mí se me ocurrió una interpretación que a lo mejor no es la políticamente correcta, pero que creo que sí pone en perspectiva algo que la misma Corte defendió. Hace algunos años, el mismo ministro Saldívar, en un caso que recordarás, Florence Cassés, hay que recordar que fue detenida como parte de una banda de secuestradores que eran los Zodiaco, y este asunto muy mediático tuvo una votación de 3-2 finalmente con un proyecto de la ministra Olga Sánchez, pero ahí se acuñó un criterio muy importante que era la violación al proceso por una cuestión que se denominó como el efecto corruptor del proceso, que esto a la par de la presunción de inocencia tiene un efecto en todo el juicio, desde antes que inicie propiamente el juicio penal y durante todas sus etapas. Aquí se dice en ese criterio de la Corte que se deben de considerar como efectos corruptores todo aquello que merme la veracidad de las pruebas o haga creer que hay una duda razonable de la imparcialidad del mismo.
En el caso de Rosario Robles se sabe que fue privada temporalmente de su libertad en forma muy discutible, pues el fundamento para que se le haya aplicado esa medida cautelar fue considerado, como ya dije, por el foro jurídico, como una apreciación muy subjetiva por parte del juez de control, a la par de varios comentarios que hizo el juez en la audiencia de manera muy subjetiva. Lo que quiero destacar en este asunto es que una vez que se da a conocer la relación familiar del juez de control Delgadillo Padierna con Dolores Padierna, o Lola, como le llama el mismo juez en su tesis profesional de licenciado en Derecho, se planteó por la opinión pública una duda razonable respecto a si debió o no haberse excusado del caso. Esto debido a que la ahora legisladora de Morena, tía materna del mencionado juez, acusó públicamente en su momento a Rosario Robles, hoy recluida en Santa Marta Catitla, de ser un actor clave en el episodio de los videoescándalos del 2004, el cual, entre otras cosas, tuvo como consecuencia que René Bejarano, esposo de Dolores Padierna, fuera no solo enviado 8 meses a la cárcel, sino también pues fue afectada irreparablemente su imagen pública. La pregunta que surge es, ¿qué procedería legalmente en esta situación? De la lectura, si hacemos un análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que ningún juzgador debe conocer de asuntos en donde él y o sus familiares hasta el 4º grado, como es el caso de la tía materna de Delgadillo Padierna, tengan un interés directo o personal en los mismos. La determinación del concepto de interés directo o personal la define la fracción sexta del artículo 37 del citado código, en donde dice que habrá un interés directo o personal cuando parientes o familiares, antes de comenzar el procedimiento o durante este, hayan presentado querella, denuncia, demanda o hayan entablado cualquier acción legal en contra de alguna de las partes en el juicio. En este sentido se tiene que un juez penal no puede conocer de asuntos en donde él o sus familiares o parientes hayan manifestado una denuncia o acusación extraproceso legal, pues esto autorizaría, atendiéndonos a las características de este caso, su interés directo en el personal para que va a juzgar. Es cierto que la interpretación que aquí estoy proponiendo, es decir, que el juez se tendría que excusar, no se apega estrictamente a los artículos o a la letra, porque ahí menciona que debe haber una denuncia de por medio. Sin embargo, no puede usarse esto como pretexto para no reparar esta violación que yo advierto en el caso de Rosario Robles, porque se está jugando con la imparcialidad del juez. Esto debido a que desde la óptica del juzgador y desde la óptica del inculpado, debe estimarse que en caso de que se ponga en duda con una prueba cierta y probable la imparcialidad del juez, debe optarse por separarlo del caso y también nulificar sus decisiones en el caso de que esto esté en duda. ¿Por qué? Porque si no se produce ese efecto corruptor que la misma Corte ya ha analizado en otros casos, como el que mencioné al inicio del comentario. ¿Y cómo se logra esta reparación? Pues en primer lugar, reponiendo la audiencia inicial de la que fue objeto Rosario Robles, donde se vuelvan a examinar las medidas cautelares que procedan con otro juez y también separando obviamente al juzgador, al juez de control de este asunto. Esta lógica se funda en esta idea del efecto corruptor del proceso, que como vemos hay que cuidar mucho, porque si no, llevamos litigios largos donde al final de cuentas se caen los asuntos, ¿no? Y otro ejemplo que tenemos por no cuidar este tipo de violaciones a los derechos fundamentales es el caso de los 43, ¿no? Que sabemos que hace unos días, creo que ayer o anterior, quedó libre el principal acusado de este caso de los desaparecidos, ¿no? Por una cuestión de tortura en su declaración. Entonces, como conclusión, creo que este tipo de violaciones, este efecto corruptor del proceso, tiene que cuidarse, y en el caso de Rosario Robles creo que sí hay una violación en el caso con la imparcialidad del juez. Es decir, por lo que nos dices, Manuel, los abogados de Rosario podrían llegar a pedir por este hecho en particular, por el hecho de que haya sido el juzgador Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien atendiera este caso, podrían pedir la nulidad de la sentencia, del proceso. Sí, sobre todo esta determinación, que ahorita es la medida cautelar que la tiene en prisión, ¿no? Esa en específico. Exactamente. No necesariamente, porque igual me corregirás, pero esa tesis es del ministro Saldívar, ¿no? Del efecto corruptor.
Sí, salió con asuntos de él que al final fue ponente la ministra Olga, pero Sí. en realidad él impulsó ese criterio en los primeros proyectos del caso Cases. O sea, no puede tumbar todo el caso, pero sí podría hacer que Rosario Robles lleve su proceso en libertad. Claro, ahorita sí, porque si lo dejamos, esto se podría hacer valer como amparo directo cuando ya llegue la sentencia definitiva, y ahí sí se caería todo el proceso. Sí. Pero ahorita estamos en un momento idóneo para poder reparar esta situación desde ahorita. Sí, Y es no que esperar, como el caso Cases, a que se llegue hasta un amparo directo al final del proceso, ¿no? Sí, imagínate el revés que supondría para la actual administración. Manuel Ayala, gracias. Hasta luego, buen día. Pues sí, cuidar el debido proceso no es un asunto pues de minucias, de formalismos. El debido proceso es la columna vertebral del Estado de Derecho. Sin debido proceso no existe justicia. Por más que podamos pensar que alguien es culpable, si no se respetan todas sus garantías, si no se respetan todos los elementos del debido proceso, nunca se puede determinar si alguien es inocente o culpable. Las instituciones tienen que reaccionar, y más en un momento que se habla tanto de reforma institucional. Nos dice Hugo Mena: buen día, Enrique, si fuera un bar fifí, se tratara del comandante Borolas, Calderón. No más 3 tiros, le recomiendo al comandante Borolas, sería un éxito. Pues sí, más bien era como para tratar de utilizar un concepto realmente viejo, el de fifí, que data del porfirismo, que era la forma en que pues se hacía referencia a las personas de clases acomodadas que tenían maneras muy francesas, digamos, de comportarse, de vestirse y de entender la vida social, pero que ha vuelto al centro de la discusión con esta utilización que hace el presidente precisamente de la palabra fifí. Señor Luis, buenos días. Soy el señor Luis. Quiero felicitar al señor Diego Petersen. Es un gran maestro. Me encanta escuchar el programa por la tarde. Es el que le pone sazón al programa. En lo particular, usted con tu programa este horario y él por la tarde son los mejores. Gracias. Le deseo el mejor de los éxitos con su libro. Le compraremos sin duda. Gracias, señor. Le pasamos sus comentarios y muchas felicitaciones para Diego Petersen. Nos dice 9506, buenos días. ¿Podrían mandarme los títulos de los libros del invitado del día de hoy, por favor? Sí, bueno, es una trilogía en específico. Los que habitan el abismo, que está editado por Planeta en 2014, Casquillos Negros, Tusquets en 2017 y este también por Planeta, Mala Sangre en 2019. Ahí están en las librerías por si te interesa la novela negra, policíaca, pues tiene elementos que pueden ser interesantes. 4297, buenos días, una pregunta. Ya escuché la postura de Pablo Lemus sobre las villas. ¿Cuál es la de Alfaro? Bueno, Alfaro no ha hablado mucho del tema, del asunto de las villas en específico. Lo hizo hace algunas semanas con Gonzalo Oliveros en programa radiofónico. Y en realidad no habló del proyecto como tal, de esta inversión de Green Life Capital. Lo que hizo, aparte no lo había pensado, qué chistoso que se llama Green Life, ¿no? Ya, ahora sí que tratan de en el nombre curarse de las críticas. Ahí dijo que había recibido el problema, cosa que es innegable, que él había estado en contra de la construcción de las vías panamericanas precisamente en este espacio, pero que se había encontrado con el problema y le tenía que buscar una solución determinada. Entonces, bueno, eso ha sido la postura hasta el momento. La información que tenemos es que el gobernador pronto declarará el Bajío zona especial de protección. Veremos si eso, digamos, constituir como área natural protegida, si eso, digamos, favorece las negociaciones entre Zapopan y el gobierno del estado y los inversionistas para encontrar una solución. Es uno de los elementos que colocó Lemus sobre la mesa en su momento para dar los permisos. Nos dice también Ernesto Pardo: para cara, me gustaría escuchar más sobre la idea de cómo recuperar las inversiones de los trabajadores del Estado en la Villa Panamericana. A ver, yo creo que es posible, o sería posible encontrar una forma intermedia. Por ejemplo,
que algunos centros científicos de investigación del Estado puedan de alguna manera encontrar ahí, digamos, un espacio digno para desarrollarse, y que se pague a través de, pues digamos, de una inyección de capital a mediano y a largo plazo, donde se pudiera recuperar este 20% de los más de 400 millones de pensiones. Tal vez una figura en donde asegures baja densidad, bajo impacto sobre los mantos freáticos, sobre el agua de la zona, pero que al mismo tiempo no suponga tirar la inversión de las pensiones de los trabajadores y en general de los recursos públicos a la basura. Creo que abrir un debate social nos permitiría precisamente eso, esbozar alternativas, y es algo lo que dijo el rector de la Universidad de Guadalajara, lo que ha hecho el presidente municipal de Zapopan, lo que dijo en su momento también el gobernador Enrique Alfaro. Creo que hay alternativas, no es vivienda o nada, creo que existen puntos intermedios que se podrían considerar. Estuvo la propuesta del CONACYT, al final no cuajó, pero bueno, creo que se pueden buscar alternativas, porque estamos hablando de una zona que si en este momento la liquidamos con desarrollo desordenado, pues no la vamos a recuperar, y es un asunto para nosotros y para las próximas generaciones. Es un valor público de la ciudad. Nos vamos, mañana a las 9 de la mañana retomamos la conversación para analizar los temas públicos. Soy Enrique Tucen y hasta mañana, que ya será miércoles.